Bueno, a nosotros nos tocó la ley de Charles. La ley de Charles es una de las leyes de los gases. Bueno, dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. A continuación, un ejemplo. Después de esto, nuestro compañero nos indicará un experimento sobre la ley de Charles. Muy buenos días, profesor Gilberto. A mí me tocó el tema de la ley de Charles y pues en esta parte de la ley de Charles explica que depende de la temperatura será el volumen de si depende del gas depende del volumen pues que tenga el objeto. En este caso serán unos globos. Aquí pues yo tengo dos globos con el mismo volumen, el mismo tiempo, la misma cantidad de gas. Entonces pues por lo tanto vamos a remojar los dos al mismo tiempo vamos a remojar los dos en agua pues con hielo, que en este caso tenemos agua fría y de este lado tenemos agua caliente, y pues vamos a remojar los dos. Entonces vamos a dejar por un rato aquí. Este es agua caliente, la verdad, de hecho lo acabo de sacar ahorita. Vamos a meter el otro. Y que no pareciera, esto lo que explica la ley de Charles es que depende de la temperatura, también será el volumen entonces del objeto. Entonces, si la temperatura, el calor aumenta, el volumen también debería de aumentar. Por lo tanto, aquí la temperatura está bajando. Entonces podemos ver que que los dos fueron colocados, se ve que pues disminuyeron su volumen, ya que los metimos en una temperatura baja. Ahora lo que haremos va a ser remojar uno en el agua caliente con cuidado para no quemarnos. Espero no se reviente. Espero no reventarlo, porque la verdad es que está muy caliente esta agua. Entonces hay que tomar precauciones, de verdad. Vamos a remojar los dos en agua caliente y veremos lo que pasa ahora. Tiene que ser por un rato igual, 3 ratos. No puedo remojar mucho porque está caliente la verdad el agua, entonces me puedo quemar. Bueno, pues aquí no se logra ver a simple vista, o no sé si se nota allí, pero aquí pues se nota que gradualmente el globo azul, que fue el que metimos o remojamos en agua caliente, pues aumentó su volumen, mientras que este naranja, que los dos tenían la misma cantidad de gas por dentro, pues este es un poco menos pequeño que este. Entonces pues lo que ocurre aquí en este experimento es que conforme la temperatura aumente, el volumen también aumentará. Por lo tanto, si la temperatura y la presión como por ejemplo las moléculas, cuando la temperatura aumenta, las moléculas empiezan a esparcirse por todo el objeto. Entonces aquí en este caso sería el gas que pues tenía dentro, pues empezaron a expandirse conforme la temperatura fue aumentando. Entonces pues aquí el volumen aumentó, mientras que aquí donde la temperatura era más baja pues disminuyó. Aquí como lo podemos ver. Y pues eso sería todo. Gracias. Bueno, ahorita vamos a pasar al simulador, que lo va a explicar mi compañero Huyeker Argueta Gómez. Así como anteriormente mi compañero explicó en el experimento, al llenar un recipiente con agua caliente y entrar en contacto con el globo, provoca que en este caso aumente su volumen o en dado caso disminuya.
Conforme a la temperatura aumente, el volumen aumenta. Un ejemplo. Ok, vamos a aumentar la temperatura. La temperatura aumenta y la presión más. Y su volumen llega al máximo. Ok, volvemos a la tapa. Por otra parte, al entrar en contacto con una temperatura fría o estable, provoca que el globo mantenga su volumen a la normalidad. Ok, vamos a ponerlo en frío. Vemos cómo poco a poco la presión irá disminuyendo, al igual que la temperatura, y las moléculas poco a poco dejarán de moverse, ya que no tienen ninguna superficie con calor. Ok, se puede ver cómo el volumen disminuye a la normalidad. Listo, hasta que llegó a su límite. Con esto podemos ver la diferencia entre una temperatura alta y una temperatura fría. ¿Qué ocurre con el globo cuando se pone en contacto con una temperatura aumentada? ¿Y qué ocurre cuando se pone con una temperatura estable? Con esto damos por terminado la explicación del experimento. Gracias. En conclusión, gracias a los dos experimentos que hicieron mis compañeros, podemos llegar a la conclusión de que la ley de Charles establece que a presión constante y cuando la cantidad de sustancias es constante, el volumen de una masa de gas varía directamente con la temperatura absoluta. Eh, Podemos observar en la vida cotidiana sobre el globo aerostático, gracias al que el calor que produce la caldera, el globo se pueda inflar y se pueda elevar. Esta fue la conclusión. Gracias por su atención.